Innovers. El podcast de Fundación Innovación Bankinter. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas personas viven en ciudades? ¿Cuántas personas estudian, trabajan, compran o se divierten cada día en entornos urbanos? Te voy a dar una cifra: 4.200 millones. Es decir, más del 55% de los habitantes del mundo vivimos en una ciudad. Ahora multiplica por 2 esa cifra: 8.400 millones. Esa es la cantidad de personas que podrían llegar a vivir en urbes de todo el mundo en 2050, según calcula el Banco Mundial. Son bastantes, ¿verdad? A mediados de este siglo, casi 7 de cada 10 personas habitarán en ciudades y se moverán cada día por ellas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovers, el podcast de Fundación Innovación Bankinter, en el que nos planteamos preguntas sobre tendencias que nos cambian la vida. Por ejemplo, ¿cómo vamos a conseguir que más de 8.000 millones de personas se muevan por unas ciudades cada vez más saturadas? Y no solo eso, también cómo vamos a lograr hacerlo de forma sostenible. Mi nombre es Esther Paniagua, soy periodista independiente y autora especializada en tecnología. Y precisamente la innovación tecnológica tiene mucho que ver con ese gran objetivo que es la movilidad urbana sostenible y cada vez más inteligente. Se habla mucho del coche eléctrico, que ha llegado para quedarse, y del futuro de los vehículos autónomos. Pero en el ecosistema urbano de la movilidad del futuro y del mundo hay mucho más. En este entorno en el que miles de millones de personas se mueven cada día hay también trayectos a pie, transporte público, bicicletas y todo tipo de vehículos compartidos, desde patinetes a motos y coches eléctricos que se toman en un punto de la ciudad y se dejan en la otra punta. Organizar miles de millones de desplazamientos cada día en los que intervienen actores tan diversos requiere mucho más que innovar en automóviles. También hay que innovar en infraestructuras capaces de monitorizar lo que ocurre en las calles, comunicarse con los vehículos, incluso buscar nuevas fórmulas para organizar la movilidad urbana a partir de todos esos datos que recojan estas infraestructuras. Al final se trata de conseguir que cada desplazamiento sea lo más eficiente posible para desarrollar ciudades más sostenibles y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de nosotros, de todos nosotros. Pero también de reducir la necesidad de esos desplazamientos, ¿no? En la llamada ciudad de los 15 minutos. ¿Cómo encaja el vehículo autónomo en todo esto? ¿Llegará a las ciudades europeas? ¿Lo hará en modo 100% autónomo o más bien necesitará de la supervisión humana? ¿Y qué tal se llevará con los peatones o los ciclistas? ¿Seguiremos teniendo un vehículo en el garaje o no hará falta porque nos vendrá a recoger al portal? La entrevista con el experto. Para responder a estas dudas vamos a recurrir a un referente mundial en movilidad inteligente. Raúl Rojas es profesor en el Departamento de Matemáticas e Informática de la Universidad Libre de Berlín e investigador en inteligencia artificial y redes neuronales. Es miembro del Future Trends Forum de Fundación Innovación Bankinter y ha puesto a rodar vehículos autónomos en Estados Unidos, México o Berlín. Gracias a esta experiencia, Raúl Rojas cuenta con una visión privilegiada sobre el enorme reto de lograr una movilidad realmente inteligente en las ciudades, si es que eso es posible y qué significa tal cosa. Hoy tenemos la enorme fortuna de contar con él en Innovers para responder a esa gran pregunta. ¿Cómo nos moveremos en la ciudad del futuro? Raúl, bienvenido a Innovers. Sí, muchas gracias por la invitación para estar en el podcast, Esther. Encantadísimos. Raúl, al hablar sobre movilidad inteligente en una ciudad lo hacemos sobre muchos elementos a la vez, ¿no? Por supuesto hablamos sobre tráfico, pero también sobre el respeto por el medio ambiente o los recursos energéticos. En este último aspecto parece que los vehículos eléctricos están tomando la delantera como una solución que puede hacer mucho por la calidad del aire de las ciudades. ¿Cómo ves tú el futuro de la movilidad eléctrica, contar con una adecuada infraestructura de carga de baterías o baterías más potentes, ¿no? Con mayor capacidad de almacenamiento? ¿Qué se necesita para poder decir adiós a los combustibles fósiles en la movilidad urbana? Sí, bueno, indudablemente el futuro le pertenece a los automóviles eléctricos y ya muchas compañías internacionales han anunciado que, por ejemplo, a partir de 2030 solo van a producir autos eléctricos. Es el caso de Volvo en Suecia. También Ford anunció que en Europa nada más van a vender autos eléctricos a partir de ese año. Renault también lo anunció.
y Volkswagen en Alemania ha anunciado que esperan que el 50% de los autos vendidos a partir de 2030 sean eléctricos. Así que la tendencia apunta hacia allá. Y hay otra tecnología que está siendo también desarrollada que podría tener una incidencia importante, que es la tecnología del hidrógeno. El hidrógeno tiene la ventaja de contener mucha energía por peso de 1 kilo de hidrógeno. Se puede producir en plantas eólicas lo que se llama el hidrógeno verde, es decir, mientras la planta eólica está funcionando sin proporcionarle energía a la red, y como el viento no lo podemos apagar, simple y sencillamente, una posibilidad es que esas plantas eólicas se utilicen para producir hidrógeno y eso se utilice para los vehículos. Así que todo apunta a que van a ser energías renovables las que van a mover a los vehículos en el futuro. Y el único problema todavía es el de las baterías, aunque ha habido avances muy importantes, especialmente en cuanto a la capacidad de las baterías. Desde hace varios años, el incremento en la capacidad es como el 17% anual, que es bastante, es una curva de incremento muy buena. Y eso ha posibilitado que el alcance de los vehículos eléctricos ya vaya más allá de simplemente poder utilizarlos en la ciudad. Ya se pueden hacer viajes de una ciudad a otra ciudad. Y claro que hay que arreglar el problema de cómo recargar las baterías, porque si estoy en otra ciudad que no es la mía, necesito un punto de carga. Y no hay todavía ciudades europeas con suficientes puntos de carga, pero digamos que es un problema que tiene que ir resuelto sobre la marcha. Pero indudablemente el futuro en las ciudades es el de tener vehículos eléctricos. ¿Dónde se está más avanzado en este sentido de infraestructura de carga? Infraestructura de carga es un problema muy importante porque, por ejemplo, aquí en Berlín hay gente que vive en edificios de, digamos, 5 o 6 pisos, y si yo vivo en el 6º piso y estaciono mi automóvil en la calle, ¿dónde lo voy a cargar? Si es un automóvil eléctrico, no puedo descolgar un cable desde mi casa. Entonces, ahora se está pensando en desarrollar ciertas partes de la ciudad de una forma nueva. Hay, por ejemplo, en el aeropuerto de Tegel, que se cerró hace un año, se está desarrollando un nuevo tipo de viviendas. Entonces hay un desarrollo ahí urbano, en donde por cada 3 o 4 cuadras se está planteando tener edificios, pero para tener a los vehículos ahí en los edificios, que no estén estacionados en las calles. Y ahí en esos edificios para los vehículos, ahí se haría la carga de los mismos. Entonces, esa parte de Tegel que se está desarrollando sería, digamos, que un paraíso para peatones, en el sentido de que todas las calles son para los peatones y las bicicletas. Los vehículos llegan por la periferia y ingresan a esos edificios de aparcamiento, ahí se cargan, y digamos que esa sería la perspectiva hacia el futuro, ir transformando la ciudad de esa manera, porque en la actualidad definitivamente no hay suficientes puntos de carga para ese futuro que se anuncia a partir de 2030. Claro, el tema es que no podemos tirar ahora todos los edificios abajo y volverlos a construir de esta forma, ¿no? Por tanto, tiene que haber soluciones que supongo que al final pasa pues por los parkings, ¿no? Y justamente por los garajes te iba a preguntar en relación a precisamente lo contrario, ¿no? Con la tendencia a compartir vehículos, que además puede ser un factor, bueno, relevante, ¿no? Para desarrollar una movilidad urbana sostenible, pues vemos en muchas capitales ciudadanos compartiendo coches, bicicletas, patinetes, impulsados por energía eléctrica. ¿Crees que estas tendencias harán que los garajes se queden obsoletos, cosa que dudo, o que dejemos de ser propietarios y confiemos en nuestra movilidad, la confiemos a un smartphone, ¿no? Que nos conecte a todas esas opciones? Sí, yo creo que la movilidad compartida es una alternativa hacia el futuro, porque lo estamos viendo en las ciudades europeas, ¿no? Por ejemplo, también aquí en Berlín o en Londres o en el mismo Madrid, los congestionamientos son una cuestión de todos los días. Y entonces lo que se está haciendo en el caso de Londres es que para ingresar al centro de la ciudad hay que pagar por meter el propio vehículo. En el caso de Berlín, lo que se hizo es que se redujo prácticamente la capacidad de las calles al meter un carril para las bicicletas. Y entonces es una cuestión que ya no es, digamos, costeable, el de viajar con el propio vehículo hacia el centro de la ciudad.
y la idea es de que todo el mundo se baje al sistema de transporte colectivo, que vayan con el metro, con los autobuses y también con vehículos compartidos, que lo pueda uno tomar en la calle, con una tarjeta lo puede uno abrir, lo puede uno llevar a donde quiere ir, dejarlo ahí disponible para otra persona, así esos vehículos están en movimiento y realmente la idea es que esos vehículos se transformen en parte del sistema de transporte colectivo. Así como ahora tenemos metro y autobuses, tendríamos vehículos que están en movimiento permanentemente, que son compartidos por los usuarios, que esperemos que no sea tan caro utilizarlos para que así sea una oferta que sea utilizada. Y además las bicicletas e incluso ya hay también scooters eléctricos aquí en Berlín que puede uno utilizar de manera compartida. Todas esas opciones, dárselas a la población para que puedan movilizarse, yo creo que están haciendo que mucha gente ya deje el vehículo en su casa, que ya no trate de meterse a la ciudad con él. Y el problema que todavía queda es el de los suburbios. En los suburbios no hay una oferta de metro o de autobuses tan densa como para posibilitar que la gente deje de utilizar el propio vehículo. Tampoco hay una densidad de población que permita todavía ofrecer servicios compartidos. Entonces, ese problema hay que resolverlo y lo que yo siempre he dicho es que no es cuestión nada más de ofrecer los servicios, es también un problema de reorganización urbana, de replaneación urbana, de cómo están estructuradas las calles, cómo están estructurados, por ejemplo, eso de los puntos de carga, etcétera. Hay que repensar las ciudades hacia el futuro. ¿Pero las repensamos para que sean esto que se dice de la ciudad de los 15 minutos o las repensamos para que se permita la movilidad de otras maneras? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Se trata de acercar a los trabajadores a los centros de trabajo de alguna manera y se trata también de que utilicen el sistema de transporte colectivo y además de que este sea más eficiente, ¿no? Porque tampoco queremos que vayan todos apretados en el metro para ir hacia la ciudad. Una cuestión que, bueno, desgraciadamente por la epidemia sucedió, pero que es afortunada en el sentido de que es una posibilidad hacia el futuro, es que mucha gente empezó a trabajar en sus casas, el trabajo a domicilio se convirtió en la regla durante la epidemia y ahora muchas compañías ya han planteado que no van a tener a sus trabajadores los 5 días de la semana en las oficinas, sino que van a hacer una especie de va a ser una especie de trabajo híbrido donde yo me paso quizás la mitad de la semana en mi casa y la otra mitad de la semana en la compañía. Y eso podría disminuir mucho la necesidad de transporte en las ciudades y podría hacer que con los sistemas que ya existen, en lugar de aumentarlos, disminuir la demanda, podría ser una solución para esos problemas de transporte colectivo. Sin embargo, a la vez que hemos reducido el transporte en ese sentido, ¿no? Con el teletrabajo, lo hemos aumentado en el de la entrega a domicilio, porque claro, con la pandemia todos queríamos que todo nos viniera a casa, ¿no? Y además una tendencia que ya hemos empezado a adquirir como habitual, lo de comprar online, ¿no? Absolutamente sí. Todo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, es la movilidad, los vehículos autónomos serán parte de esa movilidad compartida, también obviamente de esos servicios de entrega a domicilio. Los veremos en las ciudades, podrán moverse por los centros, los cascos urbanos, los cascos antiguos. Sí, bueno, yo creo que en lo que concierne primero a los pasajeros, a las personas que van viajando en un vehículo, lo que yo siempre he dicho también en relación con los proyectos que hemos desarrollado de vehículos autónomos en la universidad, es que la idea hacia el futuro es que esos vehículos autónomos operen como taxis. Siempre que los periodistas me han preguntado qué es un vehículo autónomo, yo les digo, un vehículo autónomo es un taxi, nada más que el taxista es una computadora, no es una persona de carne y hueso, sino una computadora que me lleva de un punto de la ciudad al otro. La gran ventaja de tener ese tipo de vehículos sería que si yo tengo que ir a trabajar en la mañana y vivo en los suburbios, entonces el vehículo me puede recoger en mi domicilio, pero puede recoger también al vecino o puede recoger a un niño que va a la escuela a lo largo del camino y se puede racionalizar el transporte de todas esas personas. Si lo más eficiente es que lleguemos a nuestro destino con el vehículo, pues llegamos con ese vehículo, pero además ese vehículo sigue dando servicio, no hay que aparcarlo en ningún lado, sino que sigue dando el servicio
a otra parte de la población. Y además, si la opción óptima no es que el vehículo me lleve hasta el centro de la ciudad, sino que yo me baje primero al metro y me voy en el metro al centro de la ciudad, entonces sería una opción que me ofrecerían ese transporte automatizado. Entonces, lo que yo siempre he planteado es que los vehículos autónomos hay que integrarlos al sistema de transporte colectivo. Son taxis, viéndolo hacia el futuro, y lo que hay que hacer es hacer ese servicio tan barato que sea más eficiente que yo tener mi propio auto. Si yo puedo prescindir del auto y tengo una oferta de movilidad que es mejor que la que he tenido hasta ahora, sería aceptado por la población. Aquí en Berlín, la velocidad máxima en las calles es 50 kilómetros por hora, pero la velocidad real promedio es 27 kilómetros por hora durante la semana por los embotellamientos, porque hay muchísimos autos en las calles. Entonces, si pensamos que los autos fueran compartidos, que en vez de ir una persona en un vehículo fueran 3 o 4 personas, y si lo van compartiendo, podemos reducir el número de vehículos que hay en las calles. Para el caso de Berlín lo hemos calculado. En Berlín hay 1.3 millones de vehículos. Calculamos que con 100.000 vehículos se podría mover a toda la población sin pérdida de movilidad, incluso llegando más rápido, e incluso con una velocidad promedio mayor que la que tenemos actualmente. Así que se podría reducir la velocidad máxima, digamos, a 40 kilómetros por hora, pero la velocidad efectiva podría ser de 35 kilómetros por hora en la ciudad. Así que vamos con más seguridad porque la velocidad máxima ha sido reducida, con menos autos porque los hemos reducido al compartirlos, ahorrando energía y además con mayor confort porque no vamos manejando, vamos haciendo otras cosas, vamos leyendo, vamos hablando con gente por el celular, vamos aprovechando el tiempo en lugar de perderlo en el tráfico. Esto suena a un mundo ideal, pero realmente no es tan fácil. Es lo que yo llamo la utopía. Claro, el tema es que hay muchos retos, los hemos visto, los vemos constantemente, ¿no? Con los vehículos autónomos, porque bueno, las tecnologías que están detrás no funcionan como la mente de un humano, no tienen nuestra percepción y hay muchas cosas de las que muchas veces al desarrollarlos, pues quienes están detrás no se dan cuenta y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que llega incluso a morir gente por falta de previsión. Y por eso hay una tendencia más a hablar de vehículos semiautónomos en las que siempre hay una persona ahí por si acaso, ¿no? Aunque no esté manejándolo, pero que bueno, está pendiente ante cualquier problema. Entonces, quería indagar un poquito más en esto, ¿no? En si realmente tú crees que es posible esa utopía y especialmente en centros urbanos y en la combinación entre vehículos autónomos y vehículos con conductor. Sí, bueno, lo que pasa es que es un proceso evolutivo. Actualmente la tecnología que tenemos de inteligencia artificial y de automatización de los vehículos no es perfecta y no puede competir con un humano al volante. Y por eso lo que está sucediendo es que esa tecnología va entrando poco a poco como sistemas de asistencia al conductor. Y ya hay muchos vehículos, por ejemplo, que si yo pongo la direccional para tratar de cambiar de carril y está ocupado el carril por otro vehículo y no lo vi, el mismo vehículo, mi vehículo me da una señal de emergencia y me dice que no puedo cambiar de carril. O de plano se puede negar a hacer el cambio de carril porque sabe que puede provocar una colisión. Hay vehículos que ya si van a baja velocidad, menos de 30 kilómetros por hora, se detienen cuando hay un obstáculo enfrente del vehículo y evitan un accidente. Entonces, toda esta tecnología va a entrar primero como sistema de asistencia al conductor para que los conductores que ya tenemos en las calles vayan con más seguridad y provoquen menos accidentes, pero a poco la tecnología va a ir mejorando inevitablemente y va a llegar un momento en el que sea factible tener vehículos autónomos. Un vehículo que tiene que ser supervisado, como es el caso de la ley actual. La ley actual en Alemania para vehículos autónomos estipula que siempre tiene que ir una persona detrás del volante y además tiene que ir atenta a lo que está sucediendo. Eso no es la visión a largo plazo porque es incluso muy molesto ir supervisando el auto.
Ya desde hace muchos años, desde 2010, se venden los sistemas que mantienen al auto en el carril, pero hay que irlo supervisando. Es mucho más fácil tomar el volante, ir en la carretera, no ir pensando en nada, o sea, ir pensando en otras cosas, pero no en ir manejando, y controlar el auto de manera casi, yo diría, automática con el cerebro, que ir supervisando el vehículo si el vehículo está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, ir de niñera del vehículo. Mm. Entonces, esos sistemas semiautomáticos o de semiautonomía no son útiles realmente, son inevitables como, digamos, paso intermedio, pero no son útiles actualmente y no es lo que nos imaginamos para el futuro. Y yo creo que el futuro va a llegar un momento en que esos vehículos van a ser suficientemente seguros como para confiarles, que sean esos taxistas a los que me refería, que llevan solamente a pasajeros en su interior. ¿Cuán cerca estamos de ese futuro? ¿O lejos? Yo decía cuando empezamos con nuestra investigación, que fue en 2007, que mostramos nuestros primeros vehículos, yo siempre decía 30 o 40 años faltan para que esto sea una realidad. Ya pasaron 15 años, así que puedo decir ya vamos a la mitad del camino. Nos faltan otros 15 o 20 años para que sea realmente algo que sea aceptado por el público, que sea seguro, que se pueda desplegar en ciudades como las ciudades europeas, que siempre son las más difíciles por el ancho de las calles. Ya hay prototipos funcionando de manera autónoma en algunas ciudades, en Mountain View, en San Francisco, ya hay muchos vehículos que andan dando vueltas En Estados Unidos. experimentalmente Sí. en Estados Unidos, pero todavía no hay ninguna, digamos, ninguna compañía que se atreva a ofrecerlos realmente como vehículos autónomos. Muchas veces salen anuncios en los periódicos de que ya el Tesla es autónomo o ya el Volkswagen número tal es autónomo. En realidad se está hablando casi siempre de la carretera y de vehículos que se mantienen en el carril de manera automática, pero eso no es la autonomía para las ciudades, no es de lo que estamos hablando. Entonces, realmente todavía falta mucha investigación, además, falta disminuir el precio de esas unidades, porque esos vehículos que yo mencionaba que están siendo probados en San Francisco, en Estados Unidos, son demasiado caros, todo el equipo que contienen es impagable realmente para convertirlos en taxis. Entonces, es un proceso de evolución de la tecnología, de los costos, de crear las condiciones y además de reorganización de las ciudades, de replantear la urbanización, porque dentro de esa utopía que yo planteaba de tener a todos los vehículos operando, se trata de que no estén estacionados en las calles, de que no estén ocupando espacio en las calles, removerlos de las calles para devolverles espacio a los peatones y a los ciclistas. Pero lo que pasa es que si no tenemos vehículos aparcados en las calles, entonces los peatones van a tener la tendencia a cruzar la calle en cualquier lugar donde se les ocurra, no solamente en las esquinas. Y una forma de evitar eso es utilizar el espacio urbano, digamos la calle, para poner plantas, simplemente una barrera de plantas, una barrera de un seto que impide que la gente cruce las calles, ayudaría mucho para todo ese proceso de automatización. Y es solo un ejemplo de cómo la tecnología tiene que ir asociada con un proceso de rediseño urbano para poder llegar a esa situación ideal que mencionaba. Y todo eso toma décadas, no es una cuestión que se pueda hacer de hoy a mañana. Bueno, y además en ciudades más verdes en cuanto a eso, más plantas, ¿no? Sí, además. Quería acabar con una pregunta, volviendo un poco al tema de las plataformas que nos permiten la movilidad a la carta, proactivamente, ¿no? Nosotros abrimos una aplicación y buscamos, pues en su caso, el patinete, la bici, el coche o lo que sea. ¿Podríamos en el futuro abrir una sola aplicación o qué sé yo, el mapa de nuestro móvil, el GPS de nuestro móvil y decir, quiero ir a este punto, mándame lo que sea más rápido, ¿no? O que, no sé, algo que sea algo menos proactivo y que sea la propia ciudad la que lo proponga, ¿no? Sí, bueno, eso sería posible. Hay una cuestión aquí que es muy importante, que siempre hay que darle la posibilidad al consumidor de escoger lo que quiere consumir. No se le puede ordenar, no se le puede decir tienes que moverte de esta manera,
sino que se le pueden dar opciones y ya el consumidor puede escoger cuál es la opción que prefiere. Por ejemplo, si la mejor opción es utilizar el metro para moverse de una parte de la ciudad a la otra, se le ofrece esa opción a un cierto precio. Si hay una opción que es un poco más cara, pero digamos más confortable, se le ofrece a un precio que trata de evitar que todo el mundo se vaya por la versión más confortable, pero que produce más embotellamiento. Pero siempre una cuestión que me parece muy importante para lograr la aceptación social es que siempre haya la posibilidad de elegir la opción que uno quiere utilizar. La aceptación social a mí me parece muy importante porque lo vivimos dentro de nuestros experimentos que realizamos con vehículos autónomos, que mucha gente le da miedo que el vehículo pase a un lado de ellos en las calles y le da miedo ir en el vehículo. Se tienen todavía que acostumbrar a que es una máquina la que va conduciendo y no una persona. Entonces, lograr aceptación social es una cuestión para mí muy importante, para todo el rediseño urbano, etc. Entonces, no hay que dictarle al consumidor de qué manera, por ejemplo, se puede mover en la ciudad. Se le puede encauzar, digamos, a través de los precios diferenciales de lo que cuesta utilizar las diferentes opciones, pero hay que darles opciones para que así el consumidor se sienta, aunque no sea muy cierto, ¿no? Pero que se sienta soberano en cuanto a su elección. Raúl, antes de despedirme de ti, te voy a proponer un pequeño pasatiempo. Es un juego muy sencillo en el que participan los invitados a Innoverse. El test de Innoverse. Te voy a plantear una serie de situaciones y te voy a pedir que las contestes sin pararte mucho a pensar las respuestas, así lo que te venga a la cabeza. Imagina que tienes que elegir una sola tecnología para mejorar nuestro mundo y que decides escoger la que tiene mayor potencial para hacerlo. ¿Cuál sería y por qué? Sí, bueno, yo diría que la generación de energía con recursos renovables es lo más importante en este momento porque estamos viendo que el cambio climático es realmente el problema más importante con el que nos enfrentamos en la actualidad. Si no actúan los diferentes países rápidamente, podría ser que el cambio climático fuera irreversible, así que la generación de energía con recursos renovables y ahorro de energía incluso es para mí el problema o la tecnología más importante en este momento. Digamos que estás en una situación de poder virtualmente infinito. ¿Qué reto de la humanidad solucionarías primero? Creo que ya me has respondido en la pregunta anterior. Pues es precisamente el cambio climático, porque ese me parece que es el reto número uno y la amenaza número uno para la humanidad en este momento. Por último, tienes unas gafas que te permiten ver el mundo dentro de 10 años. Igual te diría 15 por aquello que me has dicho que te falta la mitad del trayecto. ¿Qué ves al ponértelas dentro de 10 años? Pues veo un mundo muy preocupante porque veo un mundo con temperaturas más altas, con incendios forestales, con tornados, destrucción climática y aunque actuáramos hoy como se dice ahora que están en la conferencia de Davos, se plantea ya actuar hoy, los efectos son a largo plazo, no ocurren mañana, así que digamos que con esas gafas de 10 años yo vería una situación muy preocupante y claro que veo a los países actuando de manera común para mitigar el problema y a los científicos tratando de desarrollar soluciones para este problema que se nos viene. La epidemia de COVID va a ser una cuestión de un juego de niños comparado con el cambio climático que se nos viene. Desde luego no se plantea un futuro bonito, ¿no? Y además, bueno, sí están actuando de manera común, pero insuficiente hasta el momento. Esperemos que las tecnologías nos ayuden a cambiar esa visión que tenemos, pero tenemos que hacer todos mucho al respecto, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, por compartirlo con nosotros, por compartir tu conocimiento sobre movilidad y, bueno, pues es imprescindible este trabajo, ¿no?, de investigadores como tú para avanzar no solo hacia esa movilidad del futuro, sino a esos escenarios en los cuales no tengamos una situación distópica, ¿no?, por el cambio climático y otros factores, ¿no?, hacia la sostenibilidad, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sin cargarse el planeta, ¿no?, que al final todo va unido. Bueno, pues desde Innoverse te deseamos mucho éxito en todos tus proyectos. Ha sido un privilegio contar contigo. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Sí, muchas gracias por invitarme al podcast, Esther. Cada vez que nos movemos por la ciudad para ir al cine, al trabajo, a la universidad, nos integramos en un sistema mucho mayor. Conseguir que ese sistema funcione como un reloj es esencial y la tecnología parece dispuesta a echarnos una mano con todo esto. Precisamente la movilidad y la automatización del transporte forman parte del último informe Megatrends elaborado por Fundación Innovación Bankinter. Es una de las tendencias que más impactará en nuestra sociedad en los próximos años. El papel que tendrán tecnologías como la inteligencia artificial o la Internet de las cosas en la movilidad urbana será también determinante. Si te interesa ampliar información sobre estas Smart Cities o ciudades inteligentes, te invito a que visites Conectoma de Fundación Innovación Bankinter para aprender más sobre ellas. Aquí finaliza este episodio de Innoverse, pero pronto regresaremos para analizar otras tendencias que, como estas, irán dando forma a las sociedades del futuro. Te espero en el próximo programa. Hasta entonces. Por delante del futuro, también en las ondas. Si quieres profundizar en esta u otras tendencias de innovación, entra en fundacionbankinter.org.